en que vamos a ver la presentación, ¿verdad? Bueno, nos habíamos quedado aquí en esta presentación la noche de ayer, hablando acerca de por qué razón ¿cómo se llama? El materialismo histórico es la metodología de la ciencia política. Y veíamos en esa diapositiva que el materialismo histórico es la base metodológica de todas las ciencias sociales y de las investigaciones sociológicas concretas. Base teórica y metodológica, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es la base teórica? Bueno, porque por sus principios, ¿verdad? Y por qué o sea, más bien dicho, por todas sus tesis, ¿sí? O sea, las tesis del materialismo histórico son sus principios, categorías y leyes, ¿sí? Y base metodológica porque, pues obviamente, el materialismo histórico es una disciplina científica, ¿sí? Una disciplina científica que permite la aplicación del método, ¿sí? Del método científico en este caso, para poder hacer un análisis de los fenómenos sociales, ¿sí? De manera que los resultados que se obtienen de de un análisis realizado con el materialismo histórico son eminentemente objetivos, ¿verdad? Mientras que un análisis realizado con un enfoque sociopolítico distinto, pues los resultados son subjetivos. Son subjetivos, ¿verdad? Subjetivos de sujeto, ¿verdad? Que eso significa que digamos, básicamente la persona decide cómo orientar su investigación y qué resultados obtener y cómo plantear los resultados, ¿sí? Entonces, en base al materialismo histórico y al materialismo dialéctico, se hace el análisis de la sociedad actual y eso nos da como resultado que es una sociedad capitalista, ¿sí? Organizada en clases sociales, en donde la burguesía es propietaria de los medios de producción y el proletariado únicamente es propietario de su fuerza de trabajo. De manera que entre ambas clases sociales se da una relación de explotación, ¿sí? Y entonces ahí podemos observar a los capitalistas por un lado, ¿verdad? Acá los capitalistas y acá los trabajadores, ¿verdad? Y entre ambas clases sociales, se lleva a cabo un conjunto de relaciones sociales de producción, ¿verdad? Que básicamente son de dominación y subordinación expresadas a través de la explotación económica, ¿verdad? A través de esa explotación económica, los trabajadores generan plusvalía de la cual se apropia el capitalista, ¿sí? Y eso es lo que hace que los capitalistas sean millonarios, ¿sí? Hoy estaba leyendo un artículo, esto es un comercial, un artículo sobre un guatemalteco, mejor dicho, que vive ¿cómo se llama? En Sudáfrica, en una ciudad que se llama Ciudad del Cabo. Él es hijo de una familia acaudalada, ¿sí? Los Novela, Dougherty Novela, dueños de la cementera Cementos Progreso. Y imagínense ustedes que vivía en un hotel donde la noche costaba $1,300, ¿sí? Dormir una noche ahí costaba $1,300 y ahí vivía él, ¿verdad? Quiere decir de que, bueno, saber cuántos años, de 2015, póngale, imagínese, póngale un año, pues, ¿verdad? Un año.
un año a $1,500, 365 días por $1,500, se ha gastado él en esa vida, ¿verdad? ¿De dónde obtuvo esos $1,500? Pues obviamente papi se lo depositó en su cuenta, ¿verdad? Pero papi, ¿de dónde obtuvo ese dinero para enviárselo al nene? Bueno, pues lo obtuvo de la explotación de los trabajadores que laboran en la empresa Cementos Progreso, ¿verdad? El caso es que este tipo es un criminal, asesinó a su novia, ¿sí? La estranguló y luego le aplastó el cerebro, el cráneo, ¿verdad? Y la hizo pedazos, ¿verdad? Entonces, eh, como no sucedió acá en Guatemala, y en ese país las leyes no las pueden retorcer los jueces, ¿verdad? Como sucede acá en Guatemala, entonces lo condenaron a cadena perpetua, ¿sí? Eso merece aplausos, ¿verdad? Porque obviamente, le hizo daño a una familia, a una mujer, ¿verdad? Eh, y bueno, estuvo bien la jugada. Si hubiera sido acá, lo dejan libre, ¿sí? No le hubieran hecho nada. Pero bueno, entonces, vamos al hecho de que es un hijo de una familia acaudalada que vive en la opulencia o que vivía en la opulencia, ¿verdad? Con dinero obtenido mediante la explotación de la clase trabajadora. Entonces, ahora, ya continuando con el contenido, pues acá tenemos la estructura de la sociedad. Ustedes saben, lo hemos visto en las presentaciones anteriores, que una sociedad está conformada por una base económica y una superestructura, ¿sí? Entonces, en la base económica existe un modo de producción dominante. Eso quiere decir que en la base económica, además del modo de producción dominante, existen otros modos de producción menos desarrollados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la sociedad capitalista actual existen todavía resabios o secuelas de la comunidad primitiva, del esclavismo, del feudalismo y obviamente las relaciones sociales de producción capitalistas son las dominantes. Por lo tanto, el modo de producción capitalista es el dominante, ¿verdad? Entonces, sobre esa base económica capitalista se construye una superestructura jurídico-política conformada por un Estado y un derecho, ¿verdad? Burgueses, que por eso les decía, si ese señor hubiera cometido ese crimen aquí en Guatemala, los tribunales lo dejan libre. ¿Por qué razón? Porque los jueces, no todos por supuesto, pero algunos jueces retuercen las leyes, ¿verdad? A pesar de que son leyes que son leyes, digamos, elaboradas por la misma burguesía, pero cuando les afecta, entonces las retuerce. Entonces, en esa superestructura jurídico-política existe un Estado burgués y un derecho burgués que protege los intereses de esa burguesía, ¿verdad? Además, existen formas de conciencia social, ¿sí? Bueno, y en cuanto a esto de la conciencia social, resulta de que tenemos también una conciencia, digamos, una conciencia social conformada por dos elementos, la psicología social y la cultura espiritual. La psicología social está conformada por los sentimientos y los caracteres digamos, de los individuos o de una población, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Guatemala, tenemos que la gente de Oriente y la gente de Occidente tienen caracteres distintos, ¿verdad? Eh, entonces, allá ¿cómo se llama? En Oriente, la gente es, digamos, así como que muy sonriente y muy amable, y que qué tal, y que no sé qué, que no sé cuánto, pero si ustedes le hacen algo que no les guste, ¿verdad? O un daño así muy fuerte, sacan el machete o la pistola y adiós, ahí no hay para dónde, ¿verdad?
Entonces, en tanto que las personas que viven en Occidente son más frías, ¿sí? Más calculadoras, desconfiadas, ¿sí? Y eso no es casualidad, porque obviamente recuerdan ustedes que la guerra interna no declarada se llevó a cabo principalmente en el occidente del país, donde las poblaciones indígenas fueron duramente castigadas por las fuerzas represivas del Estado guatemalteco, ¿verdad? Entonces, tienen razón de ser así, ¿verdad? Ven personas que no conocen y piensan, es este saber a qué viene, ¿verdad? Viene a robar o a saber qué, ¿verdad? Entonces, los cambios que se dan en la base económica provocan transformaciones en la superestructura. Pero fíjense ustedes que hay una cuestión importante acá, ¿verdad? Porque recuerdan que en las clases anteriores hemos hablado acerca de que la base económica determina a la superestructura. Eso es cierto, ¿verdad? Porque, bueno, no solo porque lo haya dicho Marx, sino que es cierto porque, por ejemplo, este, una base económica, una base económica esclavista determinó la existencia de una superestructura esclavista. Por lo tanto, una base económica capitalista determinó la existencia de una superestructura capitalista. Ahora, cuando se dan cambios, cuando se da un proceso revolucionario, ¿verdad? Así como dice ahí en ese recuadro, es necesario cambiar las estructuras superestructurales, ¿verdad? Las instituciones superestructurales, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, para que haya un cambio en la base económica es necesario hacer cambios en la superestructura, ¿sí? Cambiar el Estado capitalista por un Estado obrero, ¿sí? Cambiar el derecho capitalista por un derecho obrero, ¿sí? Y solamente así, entonces, esa superestructura va a ser decisiva en la transformación de la base económica, ¿verdad? Entonces, entonces, esa base económica va a existir y va a, obviamente, a determinar la existencia de esa superestructura jurídico-política. Ahora, entramos al ¿cómo se llama? A la descripción de estos enfoques sociopolíticos. En primer lugar, tenemos el positivismo, que se originó a finales del siglo XVIII, ¿verdad? Estamos hablando de 1700 y el siglo XIX, 1800, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de finales de 1776 en adelante, ¿verdad? Cuando se da la Revolución Francesa y cuando la burguesía alcanza el poder en algunos países, ¿verdad? Principalmente Francia, ¿sí? Inglaterra, que ya también había sucedido 100 años antes de la revolución, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los representantes de este enfoque sociopolítico? Bueno, pues aparece ahí el filósofo Augusto Comte y indica que Augusto Comte pues plantea este enfoque sociopolítico, ¿verdad? Pero Comte tomó de autores anteriores la teoría, ¿verdad? La teoría y la reelaboró. De manera que dice que ya existían algunos conceptos positivistas que se remontan a la época de David Hume, Saint-Simon e Immanuel Kant, ¿verdad? Otros pensadores que fueron antes ¿cómo se llama? De este señor Augusto Comte. Aquí tenemos a don Augusto. Entonces, dice que don Augusto Comte era un filósofo positivista francés, pionero de la sociología. ¿Cómo se llama? Augusto Comte le llaman el padre del positivismo y de la sociología, ¿verdad? Buscaba una reorganización intelectual, moral y política del orden social, para lo cual creía que adoptar una actitud científica era clave. O sea, en ese sentido, don Comte tenía razón, ¿verdad? O sea,
para poder digamos, pensar en una reorganización de la sociedad, había que adoptar una actitud puramente científica, ¿sí? Y entonces esa posición científica permitiría, digamos, en palabras o en el pensamiento, mejor dicho, de don Augusto Comte, permitiría hacer un análisis objetivo, crítico de la sociedad. El tema es que don Augusto Comte, digamos, tiene esa característica digamos, de que trata de incorporar un elemento científico a su teoría, y de hecho lo hace, ¿verdad? Porque digamos, utiliza el método de la observación, pero luego tiene algunas contradicciones que, digamos que desde mi punto particular de vista, ocasiona que el positivismo tenga ciertas limitaciones, ¿verdad? Eso yo lo pienso, ¿verdad? No está escrito, sino que yo lo pienso. Entonces, el positivismo de Comte plantea que la humanidad atravesó 3 estadios de desarrollo, ¿sí? Entonces, según Comte, los métodos de la ciencia para resolver los problemas humanos y para imponer las nuevas condiciones sociales debían tener entonces un carácter científico, pero ahí viene, digamos, esa limitante que les mencionaba. No se deben elaborar juicios de valor, ¿verdad? Comte reconocía el valor de la religión. Digamos, para Comte era importante la religión, ¿verdad? Yo quiero pensar digamos, don Comte consideraba que la religión era importante en ese momento o durante esos 3 estadios de desarrollo que plantea, ¿verdad?, para la humanidad, porque, digamos, el problema de la religión es difícil, si no imposible, de erradicar, ¿sí? Mucha gente se aferra a la religión, a pesar de que la religión pues ha ocasionado, digamos, algunos perjuicios a las personas, ¿verdad? Entonces, influenció en el desarrollo del positivismo. La reorganización de la vida social para el bien de la humanidad a través del conocimiento científico y del control de las fuerzas naturales. Ahí precisamente podemos observar el carácter materialista del positivismo, porque dice que se debe reorganizar la sociedad, la vida social para el bien de la humanidad, ¿verdad? Eso está bien, está perfecto, digamos, a través del conocimiento científico. Eso está perfecto también, ¿verdad? Y del control de las fuerzas naturales, está perfecto también, ¿verdad? La contradicción que tiene ¿cómo se llama? El positivismo desde mi particular punto de vista es que busca un conocimiento libre de prejuicios filosóficos. O sea, recuerdan ustedes que que la filosofía tiene 2 vertientes, ¿verdad? La idealista y la materialista. Y entonces, cada una de esas concepciones filosóficas resuelve el problema de la filosofía de una manera distinta y opuesta a la otra, ¿sí? Entonces Augusto Comte decía bueno, que se debía obtener un conocimiento libre de prejuicios filosóficos, religiosos y políticos, ¿verdad? Mediante la observación de los hechos y la exclusión de juicios de valor. O sea que el elemento científico que incorpora Comte a su teoría es el método de la observación, ¿verdad? Pero donde Comte incorpora, digamos, un elemento subjetivo es en el hecho de que plantea la exclusión de juicios de valor, ¿verdad? O sea, hacer una descripción únicamente de lo que se ve, ¿sí? Por ejemplo, ustedes están ahí en su casa y entonces ustedes hacen una descripción de lo que ven,
¿verdad? Bueno, pues la pared es de color celeste, ¿sí? Eso, ¿verdad? Nada más, una descripción de lo que ven. No explicar por qué es celeste o qué color tenía antes la pared, ¿verdad? Sino que únicamente decir que es celeste, ¿sí? Ahora, digamos, elemento importante que incorpora el positivismo es la defensa del monismo metodológico, ¿sí? Pero fíjense ustedes que ¿cómo se llama? Defiende el monismo metodológico que consiste en asumir un solo enfoque sociopolítico, ¿verdad? Ya sea materialista o idealista, ¿verdad? Pero el hecho es que cuando Augusto Comte plantea, por ejemplo, que se tienen que abordar los fenómenos sociales desde un punto de vista eminentemente científico, ahí está, digamos, en un punto de vista materialista. Pero luego dice que ese abordaje no tiene que incluir juicios de valor. Ahí cae ¿cómo se llama? El elemento subjetivo, ¿verdad? Entonces, digamos como que es una contradicción de su teoría. Así lo veo yo, ¿verdad? Entonces aquí están los tres estadios de desarrollo de la humanidad, ¿verdad? Según Augusto Comte, la humanidad atravesó por esos tres estadios de desarrollo. El estadio teológico o mágico, que es cuando la humanidad se encontraba en su tierna infancia, ¿sí? Las personas dan explicaciones mágicas de los fenómenos naturales, utilizando dioses o divinidades. Fíjense que en la comunidad primitiva se iniciaron los ritos, ¿sí? Eh, digamos, los antepasados nuestros que existieron en la comunidad primitiva, ellos, digamos, no podían realizar, no podían elaborar no podían ser objetivos, pues, ¿verdad? Porque no existía en ese momento, no podían ni hablar, pues, ¿verdad? Es decir, el pensamiento y el lenguaje llevó miles de años llegar a conformarse, ¿verdad? Entonces no tenían la capacidad para explicar los fenómenos naturales, ¿sí? Por ejemplo, por qué caía un rayo, ¿sí? Y por qué ese rayo partía un árbol y le prendía fuego, ¿verdad? No tenían capacidad para hacerlo. De lo que sí eran capaces era de utilizar el fuego, ¿sí? Entonces, estos seres que se fueron desarrollando, que fueron evolucionando, posteriormente aparecen, digamos, evolucionan a tal grado que aparecen ya, digamos, eh, creando eh, dioses o divinidades, ¿sí? Por eso, por ejemplo, como no tenían capacidad para explicar los fenómenos, entonces le atribuían el origen de los fenómenos a lo que venía del cielo, ¿sí? Del cielo venía la lluvia y venían los rayos, ¿verdad? Los truenos y los rayos quemaban los árboles. Entonces ellos dijeron, bueno, entonces eso viene de arriba, tiene que ser alguien superior, ¿verdad? Pero eso sucede con el transcurso como habíamos visto, de 4 millones y medio casi, ¿verdad? De años, ¿verdad? Hasta el punto en que, por ejemplo, los neandertales primero y los Homo sapiens después son los que empiezan ¿cómo se llama?, a hacer ritos, ¿verdad? Ritos pidiéndole ¿cómo se llama?, a fuerzas sobrenaturales, algo que ellos querían, ¿verdad? Hay películas y documentales sobre eso, ¿verdad? Les recomiendo, hay 3 documentales con mis estudiantes ¿cómo se llama?, en semestres anteriores, los hemos visto, ¿verdad?
Hay uno muy bonito que se llama La Odisea de la Especie, que consta de tres partes. En la primera parte se ve cómo la humanidad atraviesa ese proceso de hominización. Y entonces ahí se ve también el aparecimiento de las personas que empiezan a hacer ritos, ¿verdad? Y que empiezan a crearse o a creer en dioses o divinidades. Entonces, hay teorías, por ejemplo, digamos, dentro de la corriente idealista, hay una teoría que afirma que el mundo, que la vida ha sido creado por Dios, ¿verdad? Y dentro de la corriente materialista, pues existe alguna teoría que afirma que el ser humano es el que creó a Dios, ¿verdad? Entonces, el segundo estadio es el metafísico o filosófico, en el cual digamos, la humanidad se da explicaciones racionales, se busca el porqué de las cosas y se sustituye a los dioses por entidades abstractas y términos metafísicos. Naturaleza, considera la naturaleza como la gran entidad general. El estado científico positivo, que es, digamos, la última etapa de desarrollo de la humanidad, según Augusto Comte. Recuerden ustedes que Marx plantea eh, cinco, cinco modos de producción, ¿verdad? Comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo y socialismo, ¿verdad? Mientras que Augusto Comte plantea solamente tres. ¿Cómo se llama? El estadio más desarrollado, el más alto, es el científico o positivo. Entonces, en ese estadio, el conocimiento se basa en la observación y en la experiencia. Por eso es que ¿cómo se llama? Augusto Comte resalta mucho dentro de su teoría lo que es el método de la observación, ¿verdad? Y por eso afirma que ¿cómo se llama? El análisis de los objetos, de los fenómenos, debe tener un carácter científico, pero debe estar libre de juicios de valor. Entonces ahí cae en una contradicción, ¿verdad? Entonces, y se expresa con el recurso de la matemática. Se busca el conocimiento de las leyes de la naturaleza, busca solo los hechos y sus leyes, no causas ni principios de las esencias. O sea, ahí es cabalmente donde les decía, ¿verdad? Que hace una descripción de los objetos o de los fenómenos, ¿verdad? Pero no digamos, hace énfasis obviamente en la elaboración de juicios de valor. Luego aparece el funcionalismo. El funcionalismo es una corriente teórica surgida en Inglaterra en la década de los años 30 del siglo pasado, del siglo XX, con un enfoque empirista. El empirismo le da al funcionalismo cierto carácter materialista, ¿sí? Representantes de esta corriente, de este enfoque, Emil Durkheim, Parsons, Bronislaw Malinowski y Alfred Reginald Radcliffe. Y luego tenemos las características, ¿verdad? Se basa en la teoría de sistemas, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que olvidaba decirles, básicamente el positivismo viene a ser como un enfoque sociopolítico base, ¿verdad? Para otros enfoques que surgieron posteriormente, que son los que vamos a ver a continuación, como el funcionalismo, por ejemplo. El funcionalismo, el estructuralismo, ¿verdad? Todos los que vamos a ver ahorita son ¿cómo se llama? Enfoques sociopolíticos que fueron elaborados a partir de ¿cómo se llama? Del enfoque positivista. Entonces, uno de esos enfoques es la teoría de sistemas o el enfoque sistémico, ¿verdad? Donde afirma ese enfoque que una pieza que falte impide la conclusión del trabajo, ¿sí? Tiene cierta lógica, lo que pasa es que el enfoque sistémico debe ser aplicado, por ejemplo, en determinados contextos,
por ejemplo, a nivel de una empresa o a nivel de, digamos, de una planificación estratégica para, digamos, para una empresa, pues, ¿verdad? Tendría que ser, digamos, para esos contextos, pero analizar la sociedad utilizando el positivismo, el funcionalismo, la teoría de sistemas o los otros que vamos a ver, nos proporcionan productos incompletos, ¿verdad? Nos dan resultados incompletos, ¿sí? Entonces, este funcionalismo estudia la sociedad sin tener en cuenta su historia, sino tal y como se encuentra, ¿sí? O sea, prácticamente como que fuera el día de hoy, ¿verdad? Haga una descripción de cómo está la sociedad hoy, ¿sí? No quiero que me digan ustedes por qué está así hoy, ¿verdad? ¿Qué pasó en los días anteriores? ¿Y qué es lo que puede pasar a partir de mañana? No, yo solo quiero que me digan cómo está hoy. Eso es lo que plantea el funcionalismo. Entonces, nace como una reacción al evolucionismo y al particularismo histórico. Estudia la cultura y demás hechos sociales en función de cómo se organizan para satisfacer las necesidades de un grupo humano. Y acá tenemos, digamos, una serie de características de este funcionalismo. Les voy a describir un par. Entonces, un todo integrado, funcional y coherente, ¿sí? O sea, que considera a la sociedad, ¿verdad? Considera a la sociedad como un todo integrado, funcional y coherente. Cuando nosotros analizamos esa frase, ¿verdad? Nos damos cuenta que este enfoque funcionalista prácticamente al plantear esto justifica la explotación que se vive en el régimen capitalista, ¿sí? Justifica la explotación que se vive en el régimen capitalista. Y por lo tanto, no hace un análisis objetivo, ¿verdad? Sino que superficial, es solamente una descripción, ¿sí? Donde cada elemento dice aislado de la misma, solo puede analizarse considerando a los demás, ¿verdad? Bueno, en ese sentido tiene razón, porque Marx plantea que los fenómenos no se tienen que analizar de forma aislada, sino que en su relación con los demás fenómenos, ¿verdad? Eso independientemente de que para poder analizarlo, digamos, cuando se hace ese análisis, ¿verdad? Que el análisis, recuerden ustedes que consiste en separar el todo en sus partes, aislar cada una de las partes y analizar cada una de esas partes, ¿verdad? El hecho es de que cuando nosotros separamos las partes y aislamos una, ¿verdad? Tenemos que analizar esa parte que aislamos en su relación con las demás partes que conforman ese fenómeno, ¿verdad? O esa unidad, ¿sí? Eso es lo que, digamos, lo que se plantea en el método científico. Entonces, tiene una visión biologista, o sea, considera a la sociedad también como un organismo o sistema articulado, interrelacionado, cuya normalidad viene postulada por fenómenos que se repiten regular y sistemáticamente. Un sistema o un conjunto, o sea, considera a la sociedad, ¿verdad?, como un sistema o conjunto interdependiente de elementos. Vean ustedes que este enfoque funcionalista considera a la sociedad como un organismo, como un sistema que posee ciertas funciones, ¿verdad? Entonces, un sistema o conjunto interdependiente de elementos inherentes que se agrupan en instituciones y que se relacionan entre sí mediante una estructura. Cada una de estas partes desempeña una función específica en el mantenimiento del sistema social. O sea que la clase obrera desde ese punto de vista desempeña un papel, ¿verdad?, una función específica en el mantenimiento del sistema social. La burguesía también. O sea que la explotación de la cual es víctima la clase obrera
es parte del sistema, ¿verdad? Y entonces la clase obrera no tiene que hacer nada al respecto, según ese enfoque, ¿verdad? Entonces, las cuales pueden ser manifiestas o latentes. Por ejemplo, la religión, la economía, la producción, los rituales, etcétera. Forman un todo interconectado. Además, explica los fenómenos sociales por la función que ejercen las instituciones en la sociedad. Vean ustedes entonces, dice por la función, ¿verdad? Entonces ahí hay tres elementos, ¿verdad? En el funcionalismo que corresponden a otros enfoques, ¿verdad? Y entonces corresponden a otros enfoques porque esos enfoques están vinculados. El organicismo, el funcionalismo, la teoría de sistemas, ¿verdad? Están vinculados y son derivados, como les repito, del positivismo. Entonces, explica los fenómenos sociales por la función que ejercen las instituciones de la sociedad. Si un cambio social promueve el equilibrio, se considera funcional. Si lo rompe, es disfuncional. Y si no tiene efectos, es no funcional. Por ejemplo, entonces, imagínense, habla de un cambio social. Digamos, una revolución, ¿verdad? Una revolución social vendría a romper el equilibrio del sistema capitalista, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de este enfoque, esta revolución social es, como dice, disfuncional, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a la otra. Luego tenemos el estructuralismo, que surge en la década de los años 50, con Ferdinand Saussure y en 1970 con Claude Levi Strauss, ¿verdad? Ese nombre de repente les parece a ustedes conocidos, pues hay una marca de pantalón, hay un pantalón que tiene esa marca, ¿verdad? Ese nombre, ¿verdad? Y lo que pasa es que este señor era un antropólogo que andaba haciendo sus investigaciones de campo, ¿verdad? Y utilizaba jeans, ¿verdad? Entonces empezaron a hacer la fabricación de jeans y le pusieron la marca Levi Strauss, ¿verdad? Entonces, este señor planteaba la necesidad de explicar los procesos de la organización social. Oh, eso está bien. El asunto, el problema está en que para Levi Strauss, los fenómenos sociales ofrecen el carácter de signos y cualquier sociedad puede ser estudiada como un sistema de signos. Ahí está lo incorrecto, pues, desde mi punto de vista, ¿verdad? Porque una sociedad no es un sistema de signos. Una sociedad es un conjunto de personas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dice las reglas del matrimonio, eh, y los sistemas de parentesco pueden considerarse como una especie de lenguaje, un conjunto de operaciones que aseguran cierto tipo de comunicación entre los individuos y grupos. O sea que por un lado, digamos, tiene un elemento, digamos, que le da cierto carácter materialista, pero por otro lado, considerar los fenómenos sociales ¿cómo se llama? Como una sociedad o como un signo, ¿verdad? Y que una sociedad puede ser estudiada como un sistema de signos. Eso es subjetivo, porque eso es porque a él se le ocurrió, ¿verdad? Entonces, características del estructuralismo. Los hechos como totalidad, considera los hechos como totalidades formadas por fenómenos relacionados e interdependientes. El hombre pasa de ser sujeto de la historia y de la cultura a ser objeto. O sea, vean ustedes, entonces ahí tiene otra debilidad, ¿verdad? Que no considera al ser humano como sujeto de la historia, ¿sí? Sino como objeto. Entonces, obviamente, la sociedad para este señor Strauss es un sistema, es un organismo, ¿verdad? Entonces, elabora estrategias investigativas capaces de dilucidar las relaciones sistemáticas y constantes que existen en el comportamiento humano.
dotar a las ciencias del hombre de un método científico propio, distinto del de las ciencias empíricas, o sea, las ciencias naturales. Sí, bueno, eso pues, digamos, se puede considerar como una buena intención, ¿verdad? El problema es que en sí el contenido del estructuralismo no coincide con esa buena intención, ¿verdad? Estructura, para el estructuralismo, una estructura es un sistema donde sus elementos se relacionan de manera tal que la modificación de uno de ellos implica la modificación de todos los demás. Sistema de relaciones y transformaciones regulado por una cohesión interna que se revela en el estudio de sus transformaciones. Y luego tenemos el estructural funcionalismo. Entonces, estos enfoques adolecen de esas debilidades, ¿verdad? Dice, el propósito para el estructural funcionalismo, el propósito de la sociedad es el mantenimiento del orden y la estabilidad social, que se lograría a través del correcto funcionamiento de las instituciones e individuos que la conforman. O sea que entonces para el estructural funcionalismo, una sociedad debe ser estable, ¿sí? Y las personas que conforman esa sociedad, independientemente de que sea una sociedad dividida en clases, deben vivir en armonía, ¿sí? Y si, por lo tanto, unos son ricos y otros son pobres, eso no importa, porque debe haber estabilidad, ¿sí? Y los que son pobres no deben reclamar nada porque les tocó ser pobres, ¿verdad? Eso es una interpretación, digamos, de cuál es digamos, cuál es la visión del estructural funcionalismo acerca de la sociedad. Entonces, la perspectiva estructural funcionalista surge cuando los grupos sociales están bien estructurados, altamente unificados y operan con funcionalidad. Las funciones realizadas por los grupos sociales tienden a hacerse más especializadas, interdependientes y eficaces a medida que la sociedad crece y se desarrolla en niveles más complejos de organización. O sea, hubo un momento en la historia de la humanidad en que las funciones realizadas por los grupos sociales se fueron haciendo más especializadas, ¿verdad? Por ejemplo, con la división social del trabajo, ¿verdad? El problema es que el estructural funcionalismo digamos, no toma en cuenta tampoco la historia de la sociedad, sino que estudia la sociedad en su momento, en ese momento preciso, ¿verdad? Y entonces dice, a medida que la sociedad crece y se desarrolla en niveles más complejos de organización, ¿verdad? Entonces, el estructural funcionalismo, como el positivismo, como el organicismo, como el funcionalismo, es un enfoque que justifica la explotación de la clase obrera. Entonces, las funciones, bueno, esa ya se lo dije, ¿verdad? Los sujetos sociales construyen sistemas de relaciones interactivas. Se clasifican en tres tipos. Eso es según Parsons, ¿verdad? El sistema cultural, el sistema de la personalidad y el sistema social. Según el materialismo histórico, pues hay, ¿cómo se llama? Relaciones sociales de producción, ¿verdad? Relaciones económicas y relaciones no económicas, ¿verdad? Hay base económica y superestructura. Y el materialismo histórico es como su nombre lo indica, ¿verdad? Estudia la historia de la humanidad. De hecho, es una concepción materialista de la historia de la humanidad, ¿verdad? Acá en esta imagen no tomen en cuenta digamos, el contenido que está, digamos, todo lo que está escrito ahí, ¿verdad? Porque esta diapositiva yo la copié para esta presentación únicamente como para hacer una breve descripción de lo que es el enfoque sistémico, ¿sí? Esta diapositiva yo la utilizo en un curso de planificación estratégica, ¿sí? Donde sí es digamos, aplicable el enfoque sistémico, ¿verdad?
en un proceso de planificación estratégica de una empresa o de una institución, ¿verdad? Ahí, de una institución pública. Ahí sí, sí, digamos, es importante el papel que juega el enfoque sistémico. Ahora, en el análisis sociopolítico, el enfoque sistémico adolece de los mismos problemas que los enfoques anteriores, ¿verdad? Porque no resalta o ignora, mejor dicho, ¿verdad? La explotación de la que es víctima la clase trabajadora. No toma de ninguna manera los elementos del materialismo histórico, ¿verdad? Entonces el enfoque sistémico es un enfoque netamente subjetivo, ¿verdad? Y claro que tiene el elemento objetivo que es la observación, ¿verdad? Porque si ustedes se dan cuenta ahí, los elementos que están acá en esta diapositiva, por ejemplo, tenemos los insumos, ¿verdad? Los insumos entran a lo que es el sistema o procesador, como dice ahí en la diapositiva, ¿verdad? Entonces, en ese procesador o en ese sistema existen subsistemas que procesan esos insumos que ingresaron, ¿verdad? Y que dan como resultado ciertos productos, ¿sí? Entonces, esos productos tienen un impacto en la sociedad, ¿sí? Pero también el sistema, el enfoque sistémico, considera que es necesario un proceso de realimentación. O sea, con los errores que se cometieron acá, digamos, tomarlos en cuenta para la elaboración, para digamos, la identificación y la incorporación de nuevos insumos, ¿verdad? Entonces, ese esquema, no se lo vayan a quedar así totalmente porque ahí hay elementos que, ¿cómo se llama? Que no están de acuerdo a lo que es el curso, ¿verdad? Digamos, al contenido político que hemos visto en los anteriores enfoques, ¿verdad? Por ejemplo, sí está los intereses, ¿verdad? Los intereses de clase, la lucha de poder, ¿verdad? Eso, nada más, ¿verdad? Y luego tenemos el evolucionismo de Herbert Spencer. Herbert Spencer, un teórico social inglés considerado el padre de la filosofía evolucionista. Bueno, don Herbert Spencer elabora su teoría del evolucionismo social, ¿verdad? A partir de la teoría de Darwin. Entonces, recuerdan ustedes que Darwin elaboró su obra La evolución de las especies por la selección natural. Entonces resulta que don Herbert Spencer considera que las sociedades van evolucionando, ¿sí? Y que si una sociedad es pobre, si una sociedad es pobre es porque, digamos, se encuentra en un nivel de desarrollo propio o que se caracteriza por esa pobreza, ¿verdad? Entonces, y si una sociedad es altamente desarrollada y ¿cómo se llama? Y los habitantes, la población está bien, ¿verdad? Entonces, eso se debe a que esa sociedad ha alcanzado un nivel de desarrollo más elevado, que corresponde a otra etapa histórica, ¿verdad? Entonces, eso digamos, como parte del evolucionismo, o sea, que justifica la existencia de la concentración de riqueza en pocas manos, ¿verdad? Entonces, destacó por sus investigaciones sobre el cambio social desde la perspectiva evolucionista. Cabalmente esto era a lo que me refería, ¿verdad? Sostenía que toda la materia orgánica tiene su origen en un estado unificado y que las características individuales se desarrollan de forma gradual por evolución. Bueno, esto es, digamos, un contenido extraído, digamos, de la obra de Darwin, ¿verdad? Pero Spencer
considera también que la sociedad, digamos, se desarrolla de una forma gradual por evolución, ¿verdad? Entonces, Spencer explica así la evolución social: familia, tribu, pueblo, estado. O sea que por ejemplo, eh, allá en Brasil, en las Amazonas, en la selva de las Amazonas, ¿verdad? Existen tribus que no han tenido contacto con la sociedad actual, ¿verdad? Entonces, esas tribus están viviendo en condiciones de la comunidad primitiva, o más bien son comunidades primitivas, ¿verdad? Pero entonces, en ese caso, Herbert Spencer explicaría que pues esa sociedad, ¿verdad? Esas tribus están así, les corresponde estar así, porque ellos se encuentran en un nivel de desarrollo bajo. Entonces tienen que estar así, ¿verdad? Spencer concibe dos tipos de sociedad: la sociedad militar, donde existe un gobierno monárquico, ¿verdad? Con prioridad para la satisfacción de las necesidades de la guerra. Religión autoritaria, la estratificación rígida de clases y una cultura machista, donde el hombre está al servicio de la comunidad. Pero bueno, esos son digamos, características que don Herbert Spencer se imagina, ¿verdad? Por eso dice ahí que concibe dos tipos de sociedad, ¿verdad? Eh, entonces, a lo largo de la historia, pues, ¿verdad? Entonces, para Spencer tiene que haber un gobierno monárquico, tiene que haber una religión autoritaria y una estratificación rígida de clases. O sea que a los que les tocó ser pobres, pues les tocó ser pobres, ¿verdad? Y ahí no hay para dónde, ¿verdad? Entonces, mientras que la sociedad industrial dice que tiene una tendencia hacia la democracia y la paz. Hay existencia de múltiples centros económicos, el poder lo comparte una gran cantidad de individuos, el Estado está al servicio del hombre. O sea, digamos que son cuestiones que existen, ¿verdad? En la mentalidad de Herbert Spencer, ¿verdad? Porque en la realidad, pues, no es así, ¿verdad? Entonces, entonces observamos que el evolucionismo de Spencer tiene, digamos, un elemento materialista, ¿verdad? En el hecho de que digamos, parte, digamos, del evolucionismo de Darwin, pero el elemento digamos, que lo, ¿cómo le dijera? Que lo desnuda, ¿verdad? Tal y como es, ¿verdad? Que lo deja al descubierto tal y como es el hecho de que, digamos, él se crea, digamos, ideas, ¿verdad? Que no existen. Y otra cuestión que lo pone al descubierto es el hecho de que justifica la explotación de la clase trabajadora, ¿sí? Y luego tenemos el organicismo. El organicismo con estos señores Paul Lilienfeld y Albert G. Shafley concibe a los fenómenos sociales como un todo orgánico, como un organismo. O sea, considera a la sociedad como un organismo vivo, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros somos un organismo vivo, ¿verdad? Nosotros tenemos corazón, cerebro, ojos, pulmones, etcétera, ¿verdad? Entonces, y cada uno de esos órganos que poseemos, pues, realizan ciertas funciones, ¿sí? De manera que estos señores consideran que la sociedad es un organismo y que por lo tanto cada elemento que conforma la sociedad desarrolla la función que le corresponde, ¿verdad? O sea, los trabajadores les corresponde trabajar, ¿verdad? Y a los capitalistas les corresponde obtener ganancias, ¿verdad? O sea que el organicismo como enfoque sociopolítico también, al ignorar esa realidad social, digamos, disculpe,
al ignorar esa realidad social que se vive en el capitalismo, se vuelve subjetivo, ¿verdad? Se vuelve subjetivo. Entonces, para los organicistas, los grupos sociales no son metafóricamente como un organismo biológico, sino que realmente son organismos de tipo animal. O sea que, no es una metáfora lo que lo que están diciendo estos señores, ¿verdad? No es una metáfora, sino que ellos en realidad consideran que la sociedad es un organismo de tipo animal. ¿Por qué razón? Bueno, porque los seres humanos somos animales, ¿verdad? Aunque de naturaleza superior, dice. Las carreteras, por ejemplo, y las construcciones conforman el esqueleto del cuerpo social. Los productos mercantiles, las células. El intercambio comercial es la locomoción. La infraestructura tecnológica son los músculos. Los medios informativos y de comunicación, el sistema nervioso. Bueno, ahí terminamos la clase de hoy. Si hubiera